Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Basti Nayeli Gaspirian, soy la presidenta de Intermedios en la Conferencia Anual de México y me da gusto estar otro lunes más con ustedes compartiendo el devocional de la semana y continuando con el libro de Efesios que hemos estado estudiando desde enero. Y hoy comenzaremos y estudiaremos el capítulo 5, pero específicamente nos centraremos en los primeros 6 versículos. Y esos 6 versículos, si ustedes me acompañan con su Biblia, podemos notar que el título que tiene dice: andad como hijos en la luz. Y los primeros versículos son una continuación de los versículos finales que vimos en el capítulo 4, que es sobre la vida del creyente. El versículo 1 de esta epístola dice así: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. La palabra pues concluye el pensamiento anterior de Pablo del capítulo 4 sobre la vida del creyente. Sed es una invitación que Pablo hace a los creyentes para que sean imitadores de Dios. Para ser imitadores debemos pensar cómo es Dios. No podemos conformarnos con imaginar y pensar y simplemente creer en el Dios que se nos comparte, quizás simplemente en la liga, los domingos y hasta ahí, sino que debemos de buscar por propia cuenta conocer a ese Dios en un diario vivir. Si nuestro diario vivir debe ser y quieres que sea una imitación de Dios, entonces tu diario vivir también debe ser conociéndolo, y eso es a través de la Biblia. No podemos imitar a Dios si no leemos la Biblia. Y cada vez que imitemos a Dios, debemos recordar que lo hacemos porque somos los hijos amados de Él, y ese es nuestro estilo de vida. El estilo del creyente es una imitación de Dios. Y continuando con el siguiente versículo, dice: y andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Debemos andar en amor. Pablo no dice simplemente que amemos, dice que nuestro diario vivir debe ser en amor. Ese debe ser nuestra manera de caminar día a día. Como también Pablo no solamente nos indica que debemos andar en amor, sino que nos dice qué clase de amor es en el que debemos andar. El amor donde Cristo se entregó por amor a nosotros. El estándar de amor no es cualquier estándar, es un estándar de entregarse por amor al enemigo. Cristo se entregó, dio su vida por amor a Padre, por obediencia, y en eso tuvo como resultado nuestra bendita salvación. Cuando Cristo amó de esta manera, lo estaba haciendo para Dios, y nosotros debemos amar de la misma manera, debemos de hacerlo para Dios. Y ahora que hemos nacido de nuevo, sabemos que tenemos el Espíritu Santo. Por tanto, un creyente no puede andar en otro camino que no sea el amor. No puede andar triste todo el tiempo, no puede andar enojado, no puede andar molesto, no puede andar odiando esta vida, porque el Espíritu que mora en nosotros es aquel que nos hace andar en amor. Y de hecho, cuando Pablo menciona acerca de los frutos del Espíritu, nos muestra que el primer fruto del Espíritu que hay es el amor que está en nosotros, y que el Espíritu es el fruto que da el Espíritu. El creyente, por tanto, no puede vivir con un espíritu entristecido, agraviado u ofendido, porque solo el Espíritu puede producir ese fruto en nuestra vida. Al final de estos versículos encontramos 2 palabras: ofrenda y sacrificio. Eso quiere decir que Cristo fue esa ofrenda en olor fragante por amor a nosotros en aquella cruz, pero también fue el sacrificio que derramó su sangre, con el cual hemos sido lavadas. Y primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y podemos andar en el amor por lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Y el primer versículo, Pablo invita a que lo imitemos. Y si leemos la carta de primera de Juan, sabemos que Juan dice que Dios es amor. Por tanto, ambos versículos concuerdan en amor, en armonía, de decir: imita a Dios, anda en amor. El versículo 3 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo. La palabra pero es un contraste. Los primeros versículos hablan del estilo de la vida del creyente, y ahora hablará sobre el estilo de la vida del no creyente. Estamos ante los pecados que perversionan el amor
que busca estos pecados, buscan satisfacerse a sí mismo, busca lo suyo, busca lo propio, todo lo contrario al amor, que es un amor de sacrificio, un amor por los demás. Los pecados aquí mencionados, lamentablemente, son pecados que en la actualidad se han normalizado a tal punto de que ni siquiera se toman como pecados y se hablan tan normales de ellos. Pero estos pecados es caer en una baja moralidad cuando lo hace el cristiano. Pablo está diciendo que un hijo de Dios no puede tomar parte de estos pecados ni de estas acciones. Aún la complacencia más leve de estos pecados provocan una repulsión y agonía del espíritu. Si alguien puede pecar y ese pecado no le molesta ni le preocupa de ninguna manera, entonces yo debería preocuparme ahí porque quizás esa persona no es un hijo de Dios. Pero si hay convicción e inquietud cuando se provocan esos pecados, entonces significa que sí eres un hijo de Dios. Es como la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo salió y se dio cuenta de este mundo y pues gastó sus posesiones, hizo pecado, desobedeció a su padre, pues lo que estaba haciendo y donde se estaba gastando las riquezas no eran correctas. Al darse cuenta y al estar en un punto bajo cuando estaba comiendo con los cerdos, decidió regresar con su padre porque era hijo. Pero los cerdos no. Los cerdos se quedaron ahí porque ellos estaban ahí, no eran hijos del Padre. Lo mismo sucede con este mundo. Los cerdos estaban conformes comiendo lodo. Y si nosotros estamos viviendo en ese pecado y estamos conformes ahí sin querer que nos movamos, entonces seguramente no somos hijos de Dios, porque un hijo siempre regresa al Padre, aún incluso si es que llega a caer. La fornicación, el primer pecado que aquí Pablo menciona, es cualquier tipo de perversión sexual que atenta contra la idea del divino matrimonio, el único marco legítimo para la satisfacción plena de la sexualidad humana. Esto abarca tanto el tener sexo fuera del matrimonio como el ver videos indebidos, como es en la actualidad la pornografía. La inmoralidad sexual es aceptada socialmente como una norma de conducta. Los pecados de estos tipos no se consideran graves y se consideran normalizados en la actualidad. Se toleran, se consiente y cada día se van platicando de una manera más normal. Pablo dice que debemos desechar toda impureza. Desecharla es cuando tiramos algo que ya no queremos y al tirarlo sabemos que no lo vamos a recuperar porque ya no lo queremos. Esos pecados dañan la mente y el espíritu de cualquier persona que lo cometa. La avaricia, Pablo también menciona la avaricia, es un afán desordenado que va más allá de adquirir o poseer riquezas. Puede ser un deseo de buscar la superioridad en el cargo donde puedas estar, tratar de codiciar una determinada posesión de alguna persona o codiciar un cargo, codiciar dinero, incluso tener codicia por acumular mayor cantidad de trofeos y de títulos, así como tener una posición de privilegio de tal manera que ya llegue a una codicia y una avaricia que es pecado. Pablo dice que ni aún se nombre entre vosotros. El ni aún es un absoluto. Pablo no está diciendo que estas cosas no se practiquen o que procuren no hacerlas, sino que ni siquiera se mencionen entre los cristianos, que no formen parte de sus conversaciones ni de su diario hablar. Pero Pablo no se refiere a que no prediquemos en contra de estos pecados, pues sabemos que en la actualidad, al ser normalizado, muchas veces pueden confundir a los jóvenes y es necesario que se predique en contra de estos pecados, sino que está diciendo que en las conversaciones de los jóvenes, de los adultos, no se hablen de estos pecados de manera jactante, o sea, que no se enorgullezcan ni lo vean como una plática normal del diario vivir dentro y fuera de la iglesia, porque Pablo se refiere a los cristianos. Entonces, si eres un creyente, tu hablar en la iglesia será tu mismo hablar fuera de la iglesia. Tales cosas ni siquiera se han de nombrar entre los creyentes, porque no corresponde a su estado de santidad, de apartamiento para el uso del servicio exclusivo de Dios. El versículo 4 dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia.
Hermanos ligueros, guarden sus palabras porque es verdadero que con ellas pueden edificar o pueden destruir incluso su estado espiritual. No sean como los hipócritas que dentro de la iglesia pueden hablar de una manera correcta y de una manera bien, pero que fuera lo hacen con palabras antisonantes, groseras y se jactan de esos pecados. No sean como ellos, sino que su hablar fuera sea el mismo que su hablar dentro. Pablo menciona la palabra deshonesta. Esto nos habla de recrearse o jactarse acerca del pecado. Este tipo de jactancia son sobre los excesos que las personas pueden tener, ya sea en las bebidas, en las relaciones sexuales, ya sea pues en la avaricia, y que se jacte el poder decir, yo voy a buscar tanto y voy a tener tanto y no importa lo que me cueste, pero yo lo voy a hacer. Y eso revela lo que hay en su corazón. Lo que habla la boca revela lo que tiene en su corazón y cómo está su espíritu. Luego se refirió a las necesidades y truhanerías, que podrían incluir bromas de mal gusto, ajenas al humor sano, o insinuaciones frívolas sobre temas de sensualidad o inmoralidad, lo inmundo, los chistes verdes o de mal gustos, y en general cualquier conversación que tenga relación al pecado, pero que lo haga de una manera bromista. Igualmente, han de desecharse porque son impropios de los creyentes, y son pecados que, nuevamente enfatizo, se han normalizado, que es muy normal que en los salones podamos escuchar chistes de este tipo y que no se diga nada y que la gente se ríe porque lo toman como chiste, pero ni siquiera en nosotros debe haber esa insinuación de risa o esa insinuación de agrado, sino que debemos de desecharlo completamente. El antídoto para que estas cosas ni se mencionen entre los jóvenes o entre los creyentes es por medio de las palabras de acción de gracia. Debemos de ocupar nuestra mente y corazón en la gratitud hacia Dios. El apóstol Pablo nunca se cansa de mencionar esto a través de sus cartas hacia la gratitud, y que nuestras palabras deben hablar acerca de Dios. Imitemos a Dios como también Él habla, que nuestra imitación también sea en eso. El versículo 5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. La palabra ¿por qué? Es una palabra conectora que explica lo anterior. Pablo acaba de decir varios pecados, y la razón principal por la que Pablo menciona estos pecados es porque en la iglesia, no en Éfeso, sí en Éfeso, pero Pablo se está dirigiendo a la iglesia. En la iglesia de Éfeso se estaban practicando estos pecados deliberadamente. Estaban teniendo conversaciones y lo habían hecho lo más normal. Y aún se deben de tomar estos pecados y se deben de predicar en contra de estos, porque en la actualidad, aún incluso dentro de la iglesia, se hablan con toda la naturalidad. ¿Pero por qué? ¿Por qué ni siquiera se debe de nombrar entre los cristianos? Porque habría consecuencias, y Pablo lo dice aquí. La persona que no ha sido regenerado y que practica estos pecados no tiene ninguna herencia ni ningún lugar en el reino de Cristo y de Dios. Ahora, si un hombre profesa ser creyente pero practica otros pecados, o practica estos pecados, entonces se está clasificando inmediatamente como aquel que no puede entrar en el reino de Dios. No podemos decir que somos cristianos, incluso si estamos en algún cargo del gabinete de la iglesia, estamos sirviendo, si estamos en estos pecados, porque no lo somos. Y bueno, haciendo un pequeño paréntesis, pero continuando con esto, Pablo menciona el término del reino de Cristo y de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué Pablo habla acerca de estos dos reinos? No es que signifique que sea diferente y que haya dos reinos o que haya una separación entre Cristo y Dios, sino que la forma de expresarlo subraya la identidad absoluta entre Cristo y Dios el Padre. Un toque necesario, pues en aquel entonces y aún incluso en la actualidad había había infiltración de enseñanza errónea sobre que no existía la Trinidad. Entonces Pablo es necesario enfatizar que Cristo y Dios Padre son una, y uno es el reino de ambos. El versículo 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Cuando nosotros nos desviamos alguno de los pecados, frecuentemente alguien nos engañó. A veces pueden ser los medios de comunicación, puede ser alguna serie, puede ser algún video, algún famoso, e incluso nuestros propios amigos fuera de
de la iglesia, los amigos del mundo, nuestros compañeros, son aquellos que nos engañan, pues muchas veces en las series podemos ver tan normalizados y podemos ver tan aprobados estos pecados que se dicen no tiene nada de malo, hazlo, incluso sobre todo hablando acerca de los pecados en los jóvenes, ¿no? Acerca de la fornicación, si no has entrado en una edad, ya eres mayor de edad y nunca has tenido relaciones, en la serie siempre nos muestra que aquellas personas que no lo han tenido es porque son los rechazados. Entonces el mundo nos engaña y nos dice que si no entramos en estos pecados, entonces nosotros somos los que estamos mal y los que estamos marginados y quedamos en el engaño de decir, ok, está bien, vamos a hacerlo. De tal manera que comenzamos a invitar al mundo, comenzamos a imitar las series, comenzamos a imitar a nuestros compañeros en lugar de imitar a Dios. Y con esto comenzamos, imitemos a Dios. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, sobre aquellos que son incrédulos y están bajo este pecado. Nosotros somos hijos de Dios. Si no queremos que Dios nos trate como un hijo de desobediencia, entonces no lo seamos, no caigamos en estos pecados. Y para probarnos y saber si somos hijos de Dios, quizás háganse las siguientes preguntas y contéstense a sí mismos. Cuando pecamos, ¿nos salimos con la nuestra? ¿Vivimos o hablamos con naturalidad estos pecados mencionados? ¿Nos sentimos cómodos en la escuela cuando estos pecados son mencionados o cuando se hablan en las series o en las redes sociales? Si la respuesta es sí, querido liguero, yo te invito a que verdaderamente analices tu vida, porque entonces ahí hay una alerta roja y quizás estás siendo un hijo de desobediencia y no un hijo de Dios. Las palabras de Pablo pueden sonar duras. Comenzamos los primeros 2 versículos de este capítulo quizás muy llenas de amor, ¿no? Imitemos a Dios, andemos en amor y de repente Pablo haciendo un contraste y diciendo los hijos de Dios, los hijos de desobediencia, los incrédulos, y esto es lo que va a pasar y termina con que la ira de Dios estará sobre ellos, no entrarán en el reino de los cielos, y puede sonar palabras duras para nosotros, pero si somos hijos de Dios, entonces esas palabras no deben ser pesadas para oír entre los oídos, deberían ser un motivo para poder confiar más en Dios y para poder examinarnos y no caer en estos pecados y tomarnos fuertes de la mano de Dios. ¿Y qué nos dice? Para que no caigamos, imitemos a Dios, andemos en amor. Espero que les invito y espero que sigan estudiando el libro de Efesios con nosotros y que sean de bendición y que traiga un crecimiento espiritual y que el Espíritu pueda hacer crecer y confronte su vida y que pueda ponerlas en esa posición de si son o no son hijos de Dios. Queridos hermanos, Dios les bendiga.